¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que un pequeño grupo de hombres, apenas 300, haya podido derrotar a un ejército de miles? La historia de Gideón, un líder militar y juez de Israel, es una de las narrativas más asombrosas de fe y obediencia en la Biblia. En este relato, Dios muestra de manera impactante que el verdadero poder no reside en la cantidad, sino en la fe inquebrantable y la confianza en su dirección. Hoy, viajaremos a través de este relato para descubrir cómo el plan divino puede brillar incluso en las circunstancias más improbables. Así que, quédate con nosotros mientras desentrañamos esta historia inspiradora desde una perspectiva cristiana profunda. La historia comienza en el libro de Jueces, donde leemos sobre la opresión del pueblo de Israel por los madianitas. Cada año, estos invasores devastaban el país, destruyendo cultivos y sometiendo a los israelitas al miedo y la desesperación. En medio de estas dificultades, Dios llama a Gideón, un hombre que se encontraba escondido, lamentándose por la situación de su pueblo. Jueces 6 y 12 nos dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Este primer encuentro es clave. Dios elige a Gideón no por su valentía o habilidad militar, sino por su potencial para confiar en él. Pero, ¿qué llevó a Dios a elegir a un hombre común como Gideón para tal tarea monumental? Para entender esta elección, debemos reflexionar sobre el papel de Dios en nuestras vidas. Muchas veces, Él no elige a los más fuertes o los más sabios, sino a aquellos que tienen un corazón dispuesto a seguir su voluntad. ¿Alguna vez te has sentido inadecuado para la tarea que se te ha encomendado? Gideón luchó con sus propias inseguridades, preguntándose si podría realmente llevar a cabo la misión que Dios le había dado. Y así como hace con nosotros, Dios le asegura a Gideón repetidamente que estará con él. Después de esta confirmación, Gideón reúne a un ejército de 32,000 hombres, lo que parece un buen número para enfrentarse a los madianitas, que eran como langostas en su cantidad, Jueces 7 y 12. Sin embargo, Dios pronto interfiere de una manera sorprendente. En Jueces 7, 2, Él dice, demasiado es el pueblo que está contigo para que yo entregue a los madianitas en sus manos, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Aquí, Dios deja claro que no solo se trata de la victoria, también se trata de reconocer quién es el verdadero héroe en nuestra historia. Dios ordena a Gideón que despida a todos los que tengan miedo, y así, 22,000 hombres se marchan. Eso significa que solo quedan 10,000. Pero Dios no se detiene ahí. Insiste en que todavía son demasiado. ¿Por qué? Dios sabía que la victoria no dependería de las habilidades humanas, sino del poder divino. Entonces, Gideón lleva a sus hombres a la orilla del agua, donde el Señor les da una prueba. Aquellos que se arrodillen a beber directamente del agua serán enviados a casa, mientras que aquellos que lleven el agua a sus labios quedarán con Gideón. Al final, solo quedan 300 hombres. Imagina la incredulidad de Gideón. ¿Cómo podía enfrentar un ejército de miles con solo 300 hombres? Aquí es donde cada uno de nosotros puede hacer una reflexión personal. A menudo, en nuestras vidas, nos encontramos en situaciones que parecen imposibles, enfrentamos batallas que parecen mucho más grandes que nosotros. Sin embargo, es en estos momentos que Dios trabaja de la manera más poderosa, utilizando lo que parece insignificante para lograr grandes propósitos. ¿Eres capaz de ver tus circunstancias desde la perspectiva de Dios? Preparados para la batalla, los 300 hombres de Gideón tienen un plan que es todo menos convencional, basado completamente en la dirección divina. En vez de usar armas tradicionales, Gideón organiza a su ejército con trompetas, antorchas y jarras de barro. En Jueces 7, 19-20, se describe cómo levantaron los gritos de guerra y rompieron las jarras, creando un caos en el campamento madianita. En este momento, se desata el verdadero poder, la confusión divina que viene de seguir fielmente sus instrucciones. La victoria fue asombrosa. Los madianitas, atacados por el sonido de las trompetas y el fuego de las antorchas, se enfrentan entre sí en medio de la confusión. No es solo una historia de estrategia militar, es un testimonio de la soberanía de Dios. Esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿confiamos en que, incluso en la debilidad, Dios puede obrar? Porque en nuestra debilidad, su poder se muestra completo. 2 Corintios 12, 9.
¿Cuántas veces has estado en un lugar donde te sientes poco preparado o incluso temeroso? Gideón es un recordatorio viviente de que Dios puede usar incluso nuestras dudas y temores. Recuerda que fue Gideón quien pidió señales y clarificaciones a Dios, pero Dios nunca se enojó con él. Esto nos muestra que es natural tener preguntas y ansiedades, pero lo que cuenta es cómo respondemos a esas inquietudes. Dios promete estar con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestra fe. A medida que desarrollamos nuestra fe en situaciones desafiantes, se nos invita a reflexionar sobre cómo Dios está orquestando nuestra expansión espiritual. Así que, ¿qué significa para ti tener fe en lo aparentemente imposible? La historia de Gideón no solo es un relato antiguo, es un llamado a ver a Dios en cada batalla que enfrentamos. La obediencia de Gideón nos enseña que el éxito no se mide por la cantidad, sino por la disposición de nuestros corazones para seguir a Dios, sin importar las proporciones. La historia avanza y la victoria no solo se trata de un momento glorioso para Israel, sino también de un reconocimiento del poder de Dios como el verdadero comandante de sus ejércitos. Cada victoria en nuestra vida es igualmente un recordatorio de que Dios es la fuente de todo poder y victoria. Podría ser que nuestra lucha en la vida a menudo se ve nublada por la incredulidad o el temor. Cada vez que nos enfrentamos a desafíos, es vital recordar lo que Dios ha hecho y lo que prometió hacer. Cuando reflexionamos sobre esta historia, veamos que el llamado de Dios no se limita a un puñado de guerreros, se extiende a cada uno de nosotros. Todos enfrentamos ejércitos de incertidumbre, temor y dudas. Hoy, ¿estás dispuesto a ser un guerrero como Gideón, incluso si tus recursos son limitados? Dios está buscando corazones valientes dispuestos a confiar en Él. Finalmente, podemos concluir que la historia de Gideón es mucho más que una simple victoria militar. Es un poderoso recordatorio de que, cuando parece que todo está perdido, cuando nos enfrentamos a desafíos imposibles, Dios está en el centro de nuestra batalla. La clave es nuestra fe en Él y nuestra disposición a actuar al escuchar su voz. Dios no necesita un ejército, necesita hombres y mujeres dispuestos a avanzar por fe. Recuerda la invitación de Cristo en Mateo 5 y 20, donde nos dice que si tenemos fe tan pequeña como un grano de mostaza, seremos capaces de mover montañas. Así que esta es nuestra declaración: no importa cuán grande sea el desafío que enfrentas ni cuán pequeña te sientas, Dios puede usar tu fe y tu disposición para lograr grandes cosas. Hoy, mientras reflexionamos sobre el relato de Gideón, recordemos lo que nos enseña sobre confiar en Dios en las batallas de la vida. Esta historia desafía nuestras percepciones de la fuerza y el éxito, llamándonos a abrazar nuestra vulnerabilidad y reconocer la grandeza de Dios operando a través de nosotros. Gideón, con sus 300 hombres, nos da un claro llamado a confiar en el Señor, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una batalla en tu vida, recuerda que, como Gideón, no estás solo. Dios está contigo, y su estrategia puede no parecer lógica a la luz de la razón humana, pero su camino es siempre el mejor camino. No se trata de cuántos somos, sino de quién está de nuestro lado. Confía en Él y observa cómo se cumplirá su propósito en tu vida.